Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Edwin Eduardo Mauricio Castro Fallen. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. El día de hoy voy a exponer mi producto académico final, denominado resolución de ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace. Primero debemos recordar qué es la transformada de Laplace. Bueno, en matemáticas la transformada de Laplace es una transformada integral que convierte una función de variable real t, normalmente el tiempo, a una función de variable compleja s. Tiene muchas aplicaciones en ciencia e ingeniería porque es una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. En particular, transforma estas ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice, use transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial respectiva sujeta a las siguientes condiciones, a las condiciones iniciales indicadas. Bueno, aquí tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos aquí y' menos 6y' más 9y es igual a t. Nos dan las siguientes condiciones iniciales. Aquí tenemos y de 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 1. Muy bien, eh, tenemos que recordar una propiedad de las transformadas de Laplace, que es la propiedad de la linealidad. En este caso, esta propiedad nos dice que cuando tenemos la transformada de Laplace de una suma de funciones, lo que nos da resultado es la suma de las transformadas de Laplace de cada una de estas funciones por separado, ¿no? Entonces, bueno, al aplicar la transformada de Laplace a toda esta ecuación diferencial, pues nos resulta en la transformada de Laplace separada aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, transformada de Laplace de y' menos la constante 6 que sale fuera de la transformada por transformada de y' más 9, la constante, por la transformada de y. Es igual a la transformada de t. Bueno, recordemos que la transformada de la segunda derivada de y es igual a s cuadrado por y de s menos s por y, s por y de 0 menos la primera derivada, o bueno, en este caso y' de 0. Aquí tenemos que y de 0 nos lo dan en esta condición inicial. En este caso, y de 0 es igual a 0. Lo podemos reemplazar aquí y todo esto nos va a dar 0, con lo cual nos quedaría solamente s cuadrado por y de s menos y' de 0. Pero y' de 0, como nos indican aquí, es igual a 1. Por lo tanto, obtenemos que la transformada de y' es igual a s cuadrado por y de s menos 1. Luego tenemos aquí la transformada de y'. Esto es igual a s por y de s menos y de 0, lo cual nos da s por y de s, ya que y de 0 nos indican que es 0. La transformada de y es igual a un y de s. Y aquí tenemos la transformada de t es igual a 1 sobre s al cuadrado. Por lo tanto, teniendo ya estos valores, podemos ir reemplazando acá. Nos piden aquí la transformada de y', la cual ya obtuvimos aquí, que es s cuadrado por y de s menos 1. Lo reemplazamos aquí. Luego menos 6 por la transformada de y', la cual es s por y de s. Aquí lo tenemos, más 9 por la transformada de y, la cual es y de s. Todo esto es igual a la transformada de t, la cual nos dio como resultado 1 sobre s cuadrado. Muy bien, aquí nos damos cuenta que podemos sacar factor común a todos aquellos que contengan el y de s multiplicando. En este caso, pues tenemos aquí s cuadrado menos 6s más 9 por y de s.
Este menos 1 que está aquí puede pasar al siguiente miembro a sumar, con lo cual nos queda como resultado aquí 1 sobre s al cuadrado más 1, lo cual también podemos expresar como 1 más s cuadrado sobre s cuadrado. Muy bien, eh, nos damos cuenta que pues tenemos un y de s es igual a 1 más s cuadrado eh, sobre s cuadrado por s cuadrado menos 6s más 9. Este s cuadrado menos 6s más 9 estaba aquí multiplicando, paso aquí a dividir. Bueno, aquí tenemos a la vista un binomio al cuadrado. Podemos expresarlo como binomio al cuadrado y nos quedaría s cuadrado más 1 sobre s al cuadrado por s menos 3, todo esto al cuadrado. Muy bien, eh, esto podemos expresarlo así de la siguiente manera. Un a sobre s más un b sobre s cuadrado más un c sobre s menos 3 más un d sobre s menos 3 al cuadrado. Esto, al sacar el mínimo común múltiplo, nos va a quedar s cuadrado por s menos 3 todo al cuadrado. Con lo cual, al dividir acá este s cuadrado por s menos 3 al cuadrado entre un s, se van a simplificar y nos van a proporcionar este resultado de arriba que lo multiplicaremos por el a y así seguidamente se divide entre este factor que está aquí y se multiplica por el de arriba, el numerador, en cada una de estas letras. Con lo cual nos queda este resultado y como aquí tenemos un denominador que es s cuadrado por s menos 3 al cuadrado y es el mismo que tenemos en el primer miembro, con lo cual si pasamos este denominador que está aquí dividiendo a multiplicar, podemos eliminar ambos. Con lo cual nos queda s cuadrado más 1 es igual a s por s menos 3 al cuadrado más b por s menos 3 al cuadrado más c cuadrado por s menos 3 más d por s al cuadrado. Muy bien, aquí nosotros podemos operar, tenemos s, podemos multiplicar este s por el siguiente factor. Bueno, acá dejaríamos simplemente el a, b y c fuera del paréntesis y podemos obtener a s cubo menos 6s cuadrado más 9s. También más b por s cuadrado menos 6s más 9 más c por s cubo menos 3s cuadrado más d por s cuadrado. Bien, ahora nosotros podemos hacer una agrupación o una separación, en este caso, a todos los factores que tengan, en este caso, aquí tenemos un s cubo, todos los factores que contengan, que estén multiplicando a un s cuadrado, a un s. Tenemos aquí a más c, ya que a multiplica un s cubo, el c también lo multiplica un s cubo, entonces lo sumamos aquí y lo multiplicamos por s cubo. Y de igual manera en los siguientes sumandos, ¿no? Nos queda de la siguiente manera. Aquí está lo que les indicaba, nos queda así, AS, aquí tenemos este binomio al cuadrado que queda expresado de la siguiente forma y de igual manera por aquí. Muy bien, entonces, ya teniendo todo esto, nos queda pues s cuadrado más 1, que es igual a todo esto que tenemos aquí. Como bien sabemos, nosotros podemos darle una forma al primer miembro con tal de que se nos haga más fácil la igualación de los términos. Como vemos aquí tenemos un s cuadrado y aquí también tenemos un s cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros vamos a igualar cada término del primer miembro con los del segundo miembro. Y bueno, como en este caso en el primer miembro
no teníamos un s cuadrado, hemos añadido 0 por s, s cubo, más un 0 por s. Muy bien, entonces lo único que nos queda es igualar cada factor. El a más s está multiplicando a un s cubo, y aquí, en este caso, el 0 está multiplicando al s cubo. Por lo tanto, podemos decir que a más s es igual a 0. Luego, el 6a más b menos 3c más d están multiplicando al s cuadrado. Y vemos que aquí el coeficiente del s cuadrado en el primer miembro es 1. Por lo tanto, lo igualamos a 1. Luego, vemos aquí que el s multiplica al 9a menos 6b, y en este caso el coeficiente del s es 0. Por lo tanto, se iguala a 0. Y bueno, tenemos aquí 9b, el cual se va a igualar a 1. Muy bien. Operando, bueno, este 9 pasa a dividir al 1 y nos queda b es igual a un noveno. Reemplazando aquí el 6b, tenemos 6 por un noveno. Operando nos queda lo siguiente, que a tiene un valor de 2 sobre 27. Volvemos a reemplazar el b aquí, en este caso, pero aún no tendríamos c. Sin embargo, aquí tenemos un a más c. Podemos reemplazar el valor de a, sumarlo más c, y esto nos tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, el c es igual a negativo 2 sobre 27, ya que al restar bueno, sumar un a más c nos da 2 sobre 27 menos 2 sobre 27, esto es 0. Ya tenemos estos tres valores, y para hallar el valor de d, pues reemplazamos todos los valores y d nos da 10 novenos. Bueno, entonces podemos reemplazar aquí en el y de s, que nos había quedado de la siguiente manera, ¿no? Reemplazamos el valor de a, 2 sobre 27, lo multiplicamos por 1 sobre s, aquí sacamos este factor fuera. Hacemos lo mismo con el resto de términos, más un noveno, que es el valor de b, por 1 sobre s cuadrado, menos el valor de c, que es negativo, aquí está sumando, menos por más nos da menos, 2 sobre 27 por 1 sobre s menos 3, más el valor de d, que es 10 novenos, lo multiplicamos por 1 sobre s menos 3 al cuadrado. Entonces ya tenemos nosotros nuestra función y de s. Para hallar nuestra función y de t, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace. Muy bien, tenemos aquí, aplicamos un proceso parecido al que tuvimos en la primera parte de la exposición. Tenemos derivada inversa de y de s es igual a esta constante, sale 2/27 por la transformada inversa de 1 sobre s, más un noveno por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, menos 2 sobre 27 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3, este menos 3, me he equivocado aquí, menos 3. Listo. Bueno, ahí había un error. Más 10 sobre 9 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cuadrado. Muy bien. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestra tabla de transformadas, bueno, de transformadas inversas de Laplace, y la podemos utilizar como guía para desarrollar aquí. Aquí, la transformada inversa de una función y de s nos da una función y de t. Tenemos aquí 2 sobre 27 por la transformada inversa, se copia igual todos los términos.
Cada transformada de Laplace inversa se calcula por separado, como ya lo había explicado anteriormente. Aquí tenemos la transformada inversa de 1 sobre S. Vemos aquí en nuestra tabla que la transformada inversa de 1 sobre S es 1, por lo tanto colocamos aquí. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado nos da t, ya que en este caso tenemos que una función 1 sobre S a la n, su transformada inversa es t a la n menos 1. En este caso el n sería 2 menos 1 es 1 sobre n menos 1 factorial. 2 menos 1 es 1, nos da 1 factorial, el factorial de 1 es 1, nos quedaría t a la 1 sobre 1, lo cual nos da t. Y bueno, aquí la transformada inversa de Laplace para 1 sobre s menos 3. Vemos aquí que tenemos una función s que es 1 sobre s menos a, lo cual nos da e a la t, perdón, e a la a por t. Con lo cual vemos que aquí el a es el número 3. Entonces nos queda e a la 3t. Y aquí tenemos la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cuadrado, lo cual nos da t por e a la 3t. Bueno, reemplazando aquí las, las transformadas inversas de cada uno, pues nos queda un y de t que es igual a 2 sobre 27, que es aquí, ¿no? La transformada inversa de 1 sobre s, lo cual nos dio 1 por 2 sobre 27. 2 sobre 27 nos da más un noveno. Aquí esta transformada inversa nos dio t, colocamos aquí el t, menos 2 sobre 27 por esta transformada inversa, la cual nos dio un valor de e a la 3t, más 10 novenos por t por e a la 3t. Y finalmente, esa es nuestra función y de t. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido esta explicación. Eh, un agradecimiento a nuestro docente, el cual es el profesor Edinson Hidrogo Burga. Y bueno, agradecerle por la enseñanza y por haber llevado este curso tan importante con él. Nos vemos en otra oportunidad. Sin más que decirles, yo me despido. Hasta luego.